avance, hermano. Luego, si se van al libro de Mateo, hermano, en el capítulo 18, todos conocemos esta historia de los dos deudores. O sea, ahorita estamos viendo que la base, ¿verdad?, del perdón es que el perdón que nosotros recibimos, ¿verdad? No es porque se lo merezca la persona, ¿verdad? No es porque está, ay, que se siente bonito. No. Es en base a que tú y yo recibimos perdón. Y lo que acabamos de leer, ¿verdad?, dice que para recibir perdón tenemos que dar ¿qué? Y precisamente lo que estamos estudiando, ¿verdad? Estos cristianos ateos que piensan que recibieron al Señor, ¿verdad?, conocieron al Señor, pero viven como si Dios no existiera en su vida. Actúan como si Dios no existiera. Entonces, eso es precisamente lo que estamos estudiando, y en este caso pues, estamos hablando del perdón, ¿verdad? Conocemos a Dios, hemos aceptado al Señor, pero a veces no somos capaces de perdonar. Y es por eso que tú y yo estamos viendo este tema, ¿verdad? Porque si no perdonamos, ¿verdad? Creemos que sí, Dios existe, pero pues yo hago lo que quiero. ¿Verdad? Dios me dice, tú tienes que perdonar, si quieres recibir perdón tienes que perdonar. Y tú dices, no, pues yo no lo perdono. ¿Verdad? Pero si dice la palabra de Dios, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, y no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí aclara el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya no les estaba hablando, les estaba diciendo de esta historia, ¿verdad? Y les habla a la gente y les sabe qué, así va a suceder con ustedes. Así va a pasar, dice, con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ahí vemos lo que le sucedió, ¿verdad? Lo que pasó. ¿Ves? Dios hacía, mi hermano, cuando tú y yo guardamos rencor, cuando tú y yo guardamos resentimiento, ¿verdad? Odio hacia aquella persona que nos lastimó, ¿verdad? Y déjame aclararte algo, hermano, no estoy tratando de minimizar, ni Dios tampoco está tratando de minimizar, ¿verdad?, lo que haya sucedido en tu vida. Yo no sé qué pudo haber sucedido en tu vida, tal vez fuiste violado, tal vez fuiste violada, tal vez tu esposo te engañó, tu esposa te engañó, ¿verdad?, te fue infiel. Tal vez alguien asesinó, mató a un familiar tuyo, a alguien que amabas tú mucho. Y Dios no está tratando, hermanos, de minimizarlo, de hacer la cosa pequeña, ¿verdad?, en tu vida, lo que haya sucedido en tu vida. Si ustedes se fijan lo que acabamos de leer y lo que acaban de actuar ahí ellos, nunca le hablan de la deuda al consiervo, que es, ¿verdad?, lo que le di el otro. No era, hermanos, en base a lo grande o pequeño de la deuda, ¿verdad?, que él tenía. Todo era en base al perdón que él había recibido. No era la cantidad. Era en base a que este siervo había recibido perdón, que él debía perdonar al consiervo de él. Es en base a eso. Tú y yo debemos, como hijos de Dios, hermanos, perdonar en base al perdón que tú y yo hemos recibido de Dios. Esa es la base, ¿verdad? Porque ninguno aquí, ¿verdad?, empezando conmigo, podemos pagar. Nadie de los que estamos aquí, hermanos, podemos pagar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros. El perdón que Dios nos ha dado. El amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y uno de nosotros lo podemos pagar, hermano. Nunca vamos a poder pagar, hermanos, el precio de la cruz. Y en base a esa cruz, hermanos, yo no tengo el derecho de retener el perdón, el rencor, el resentimiento, la
hermanos, que cuando tú y yo guardamos resentimiento, cuando tú y yo guardamos odio, yo no afecto a la otra persona. Yo me afecto a mí mismo. ¿Ven? Y sucede lo que aquí con la historia que acabamos de leer, ¿verdad? La falta de perdón nos aprisiona. Volviendo a la historia, ¿verdad? Dice ahí, y enojado su señor, se enojó no por la cantidad que era, se enojó porque por la falta de perdón. El problema no era la cantidad, no era el tamaño de la deuda, ¿verdad? Sino la falta de perdón. Y enojado su señor y se lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿No lo puede pagar? No. Dice, el rey no se enoja, ¿verdad?, con el que le debía poquito, ¿verdad? No se enoja con la persona que lo ofendió, que lo lastimó. Se enoja, hermanos, por la falta de perdón, ¿verdad? Su coraje, su enojo, ¿verdad?, es con aquel que lo toma y lo echa a la cárcel, ¿verdad?, para que lo torturen, para que pague todo lo que debe. Entonces decimos, la deuda que tenían jamás se iba a poder pagar. La única manera, hermano, de poder lograr salir de la prisión no es pagando la deuda, es perdonando al que le debe. Es perdonando al que le debe. Dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahora, Jesús, hermano, nos está diciendo la historia de estos dos deudores, ¿verdad? Muy claro. ¿Ven? Dice, este hombre pues, representa, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. ¿Ven? Y aquí nos va a prestar a nosotros. Y dice en otro evangelio, ¿verdad?, que somos entregados a verdugos, ¿verdad? Cuando tú y yo guardamos resentimientos. ¿Ven? Pero es que me hizo esto, ¿verdad? Y sí, tienes razón, ¿verdad? Pero es que me hizo aquello, ¿verdad? Tienes toda la razón. Como les dije, no se trata de minimizar, ¿verdad?, las cosas, pero Dios está diciendo que en base al perdón que yo te he dado, tú debes de perdonar, ¿verdad? Tú tienes que venir libre de esa atadura, ¿eh? Tienes que entregar perdón, y cuando no lo hacemos, Dios nos toma, ¿verdad?, y nos entrega para ser atormentados hasta que perdonemos. Entonces, la clave para salir de esa prisión, hermanos, no es ser mejores, ¿verdad?, o cambiar. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es perdonar. Tenemos que soltar. Tenemos que soltar, ¿ven? Y otra cosa que decía Mary, ¿verdad? La falta de perdón nos contamina. Contamina, hermanos, nuestras vidas. Dice el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 2, el versículo 15, dice, mirad bien, fíjense bien, hermanos, dice, fíjense bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? No nos dice cómo podemos tú y yo perder esa gracia, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ves? ¿Qué hacemos cuando nos tiran a violar? Nos vamos a corretear, yo te voy a matar, la corretearla o te vas a matar. No, ¿verdad? Que atiendes de inmediato, ¿verdad? Te olvidas de las víboras, ¿verdad? Y empiezas a tratar de buscar ayuda o de sacar ese veneno de tu cuerpo, ¿verdad? Y el odio, hermano, y el rencor, cuando tú y yo lo guardamos, es un veneno.
mantiene nuestras vidas contaminadas. Y aquí es donde entra lo que decía Meli, ¿verdad? Que el guardar odio, resentimiento, ¿verdad? Tiene consecuencias en nuestros cuerpos, ¿verdad? De acuerdo a estudios que se han hecho, ¿verdad? El cuerpo resiente esas cosas, ¿verdad? Y hay muchas enfermedades a causa de la amargura, del resentimiento, ¿verdad? Del odio. En Mateo 5:45 nos da una señal de quiénes son hijos de Dios. Y dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Antes de eso, en el 44 perdón, 43, oíste que os he dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y persiguen. Entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. A veces se nos hace bien difícil perdonar, porque cuando nos hacen una herida, pues todo el cuerpo sale hay dolor en lo emocional, pero la palabra de Dios nos aconseja que por nuestro propio bien, o sea, que sí vamos a poderlo hacer, porque un hijo de Dios va a poder hacer lo que Dios hace, salir el sol sobre buenos y malos. Y un hijo de Dios va a poder hacer bien al que se ofendió y al que no se ofendió. Aquí dice, es la muestra de que eres hijo de tu Padre Dios. ¿Hijo de ti? Sí. Hebreos 12, 15. Correcto, con eso terminamos. Sí, lo que comentaba de que cuando no perdona uno contamina, ¿verdad? Me ha tocado ver casos de que esposas o esposos que no perdonan a sus padres por X razón, contaminan a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos miran que no perdonan a sus padres. Y los hijos llegan a tener rencor, aunque los padres no les hayan hecho nada a ellos, llegan a tener rencor contra la mamá de la mamá. Y yo he visto esos casos y le digo, pero ¿por qué tú tienes coraje contra tu abuela? No, porque mi mamá no le habla por eso, pero... Y es que no perdona a la mamá, a la abuela, y hay una contaminación, ahorita que dices, nos contaminan, y no nomás nos contamina a nosotros, contaminamos a nuestros hijos cuando hay esos rencores. Y es importante lo que estás diciendo ahora, Sí, tenemos que practicarlo. A veces los problemas en el matrimonio también surgen por eso, ¿verdad? Porque en nuestro corazón hay rencor, hay amargura hacia nuestros padres, ¿verdad? Y el Señor dice que no podemos, dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, y no solamente nos está hablando solamente del tiempo, ¿verdad? Y nos está hablando de que tú y yo no podemos salir de una situación y llegar a otra, ¿verdad? Y nos ocurre esto que estaba mencionando el médico, ¿verdad? De que contaminamos. No podemos salir de un matrimonio, ¿verdad? Y irnos a otro, porque vamos a contaminar, ¿verdad? Por ese odio, por ese rencor, ¿verdad? Que hay guardado ahí en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces sí se contaminan las relaciones, ¿verdad? Entre familiares, con otras personas también. Entonces por eso dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que notando esta raíz de amargura nos puede tomar en nuestras vidas, ¿verdad? Y por ello muchos van a ser contaminados. Por eso dice, mirad bien, fijémonos bien, ¿verdad? Que no nos ocurra eso. Que ocurre cuando hay falta de perdón. Muchas veces dejamos puertas abiertas en nuestras vidas, cuando hay falta de perdón.